objetiva de lo que dice el Código Penal, no se trataría de una cuestión de abuso de autoridad, porque en realidad lo que hace él es usar una herramienta que lamentablemente el Congreso de la Nación le dio. Digo por esto, a través de un decreto de necesidad de urgencia, lo que dice es que va a intervenir una sociedad comercial, una empresa, y dice que va a pedirle a estos interventores, porque no sería uno solo, que elaboren un proyecto de ley para que el Estado Nacional, vía el Congreso de la Nación, discuta la expropiación por causa de utilidad pública, basado en una teoría que dicen de soberanía alimentaria, para que de alguna manera el Estado se quede con todo, con una parte de esta empresa. Eso como primer apartado. Hay un grupo de legisladores de la oposición, de todo el arco de la oposición, que realizaron una denuncia por este delito. Es un delito que es muy vago de explicar, con una sentencia de entre 6 meses a 2 años de prisión, o sea, no quedaríamos sin presidente de la nación por esto, no prosperaría, porque incluso, como siempre decimos, hay herramientas de defensa, independientemente que hay que ver si algún juez se anima también, o algún fiscal se anima a imputar al presidente de la nación por esto. Pero en principio, digamos, es más fácil que a un simple policía lo condenen por abuso de autoridad o por incumplimiento de los deberes de funcionario público que le ocurra esto al presidente de la nación. Bueno, entonces, a ver, ¿cómo sería el proceso de la justicia en este caso? Porque la mayoría dice, no, pará, la justicia tendría que actuar para buscarle una ayuda a Vicentín y no que el gobierno directamente sea el dueño de todo esto. Más o menos esto es lo que se quiso entender en la última conferencia de prensa que brindó Alberto Fernández. Sí, tenemos que explicar dos cosas, Nico. Primero, en la Argentina, según la Constitución Nacional, la propiedad es inviolable. Nadie puede ser quitado, nadie puede ver quitada su propiedad por una decisión de nadie, salvo, dice, de sentencia fundada en ley. Eso como primer apartado. La segunda cuestión tiene que ver que desde hace varios años esta empresa viene en lo que se llama concurso de acreedores. El concurso de acreedores ocurre, y esto está habilitado por la ley de quiebras y de concursos de nuestro país, viene cuando el pasivo, o sea, las deudas que tiene una empresa, o una persona en particular, pero normalmente son las empresas, es mayor a los activos, es decir, a lo que tiene en términos de capital y de acreencias, porque así como ellos deben, hay gente que le debe a ellos, porque son proveedores, por ejemplo, del Estado. Entonces, pongamos un ejemplo, 100 pesos. Esta empresa tiene 100 pesos, pero debe 1.300 pesos. Entonces, si en un momento no puede seguir trabajando, llama a sus acreedores y trata de refinanciar las deudas. ¿Qué es lo que hacemos todos? Es decir, le debes al kiosquero, obviamente el kiosquero no va a aceptar que le pagues menos de lo que le debes, pero en este caso, como se habla de grandes montos de dinero y de grandes sí. Parece que lo perdemos a Regín. Bueno, a ver, estamos hablando con el doctor Regín. Lo que estamos viendo ahora en pantalla tiene que ver con la protesta que se dio. Sí. Porque se endeudaba, ¿está? Entonces, lo que ocurre es que al haber un procedimiento judicial, y esto sí lo dice nuestra ley de quiebras, 24.522, sería el juez que lleva adelante esta investigación, que lleva esta causa comercial, el que debería nombrar un síndico. Eso va por un lado. ¿Por qué? Porque hay una solución legal que yo la planteaba. Se llama Crown Down, que es copiado de los Estados Unidos, o si no, salvataje de empresas, que es una forma de refinanciar las deudas o que la empresa ceda alguna de sus acciones a sus acreedores. En este caso, los trabajadores tienen créditos porque le están debiendo. Los trabajadores podrían ingresar como una cooperativa y hacerse cargo ellos de las empresas. O podrían ser los acreedores, el Estado Nacional, poner directores dentro de las autoridades de la empresa y hacerla funcionar. Lo que pasa es que el punto para mí, Nico, esto tiene que ver con una cuestión política. Es decir, hasta dónde el Estado Nacional se anima a avanzar sobre propiedades privadas. Con toda la finalidad más bien intencionada que ellos quieran decir, pero lo cierto es que los antecedentes son malos. Cuando expropiamos
a Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, o en su época los trenes, fueron para perder plata y para acomodar a amigos del poder. En este caso parece más de lo mismo, e insisto, la ley no le autoriza al presidente de la Nación a hacer esto. El punto es, insisto, establecer una forma de negociación. Bien, o sea que podríamos decir, en pocas palabras, para que entienda la gente, lo que está haciendo el presidente de la Nación, ¿está haciendo mal o no? Sí, sí, claramente lo está haciendo mal porque es ilegal, pero a lo que voy es que el tipo penal que él comete es un delito mínimo donde lamentablemente la justicia no está trabajando, donde la justicia no hace respetar a las leyes. Con lo cual, con el poder que tiene el gobierno nacional, obviamente lo puede hacer. En esto la gente ha demostrado que no está interesada en que el gobierno se haga cargo y parece más una cuestión social. Te cuento esto, yo entre fines del año pasado, el principio de este año, estuve trabajando en Avellaneda y en Reconquista. Están pegadas las ciudades, como Barranquera y Resistencia. Y son dos polos de comercio y de producción y de agroindustria donde, por ejemplo, tenés que hacer 5 cuadras para encontrar un kiosquito, cuando en ciudades como las nuestras, en cada cuadra hay 2 kioscos. Entonces, imagínate, hay gente que no va a renunciar fácilmente a que el gobierno le saque la plata a los privados porque ven en esto como una punta de lanza con la cual después podrían venir otras expropiaciones y obviamente que a la gente esto no le gusta. A ver, este tema tiene que ver con parte política, o sea, la gente que fue, aparentemente fue espontánea, pero por ejemplo, si vos mirás un canal que es nacionalista o partidista, te muestra que está todo bien, pero si mirás otro canal, como dices, no, está todo mal, vamos de pasito a hacer una Venezuela. Acá tiene que ver algo, cambiemos, con un sí y no ya me conformo. No, claramente no, y por lo mismo que te decía, el santafesino de esa zona, que es una zona productiva muy fuerte, no piensa como piensan los de Santa Fe Capital o los de Rosario. Eso es claro, la sociología en eso es muy rica. Y es una lástima que el presidente de la Nación se meta en estos temas, digo, tenemos que preocuparnos por el coronavirus y por el problema económico más que por estas empresas, me parece. Perfecto. Juan, gracias por su tiempo y en la semana vamos a seguir tomando contacto con usted para hablar de esto y traer más claridad sobre esta situación. Le mando un codo y hasta la próxima. Un codazo y a cuidarse mucho que todos los días tenemos 20, 30 personas contagiadas más. Tal cual, tal cual. Y por ahí nos respetamos, sobre todo en Resistencia, que esto es un viva la pepa, como diría Mario Bofil. Bueno, por ahí mucha gente se preocupa y dice, che, estamos yendo a camino a Venezuela. Venezuela, un país que podríamos ver